Yeshua, Santo Yeshua, Santo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Glorioso, el que no ha perdido una batalla. El Señor nunca ha perdido una batalla, amados. Aunque nosotros a veces creemos que Él perdió y que ya nosotros estamos vencidos y nos damos por vencidos, ¿verdad? Pero el Señor no pierde una batalla. Lo único que a nosotros nos queda es confiar y reposar en Él. Hay una canción muy linda que estos días me ha ayudado muchísimo a mí. Y es una que dice en los brazos de papá. Y en los brazos de papá. Y es donde yo quiero estar, dice la canción. Y ahí es donde nosotros reposamos. En los brazos del Padre Eterno. Nada más. Así que aunque nuestro padre y nuestra madre y cualquiera nos deje, podemos reposar en los brazos de papá. Amén. Esa es la clase 7.5. Clase 7.5 es una guerra diferente. Amén. Atando las potestades en el antiguo pacto. Atando las potestades en el antiguo pacto. Amén. 7.5. Bueno, no he saludado a Sadie, ni a Lisette, ni a Eli, ni a María José. Entonces, buenas noches también, bendiciones. Que el Eterno me las bendiga. Amén, amén, bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Amén, buenas noches. Buenas noches. Mis amados, tenemos una actividad el 16, sábado 16. No, todavía no se ha dicho la hora. Pero va a ser la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Teruah, ¿verdad? Es la fiesta de las trompetas, se va a estar avisando la hora, va a ser en un lugar especial, aquí en la máquina de San Pedro de Barba Heredia, para los que están aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, tal vez Adriana pueda venirse, ¿verdad? No sabemos también. Este es el 16, sábado 16, lo que se va a estar informando va a ser la hora. Va a ser una fiesta del Señor. Amén. Hay parqueo y bueno, hay bastante espacio también. Amén. Vamos a ver esta clase y hoy vamos a hablar de Moisés. De hecho, la pastora Zulema me ha estado hablando mucho de Moisés estos días. Y predicó el lunes, si no me equivoco, ¿verdad? Que fue lo que logré escuchar sobre Moisés también. Y la clase sobre Moisés. Sabemos que lo que más afectó a Moisés fue el pueblo, la desobediencia del pueblo, la terquedad del pueblo, ¿verdad? A veces nosotros tratamos de llevar un pueblo adelante con las instrucciones de Dios. Pero ¿qué pasa? Siempre va a haber uno que va a querer estar a la cabeza y querer bajar al que Dios puso por delante, ¿verdad? Dios siempre pone un líder. Dios va a poner un líder, un pastor, un profeta, un ministro del Eterno o ministra. Pero hay mucha gente que siempre va a querer estar delante de esa persona que Dios puso. Siempre van a querer hacer lo que quieran. Siempre hay gente que es rebelde, amados, que les ha costado sujetarse a lo que Dios va dirigiendo. Porque si Dios hizo que, o sea, en aquel momento, si Dios le dio directrices a Moisés para liberar el pueblo, ¿por qué ese pueblo se rebela en contra de Moisés? Porque cuando se dan cuenta que Moisés se va a la presencia del Señor a recibir todas las directrices que el Padre le había dado, y ellos hacen becerros, hacen fiestas, hacen banquetes, hacen de todo, en contra de lo que Dios, el Eterno, le estaba hablando a Moisés. Y eso lo vemos hoy en día, igual. O sea, vemos un pueblo que salió de Egipto, un pueblo que fue liberado, pero se devuelve en Egipto. Les gusta más Egipto que toda la tierra donde fluye leche y miel. Amén. Dios siempre va a querer sacarnos de ese lugar donde usted fue esclavizado. La palabra dice que si usted hace todo lo contrario a lo que Dios hace, lo que Dios le pide que haga, y que si usted se vuelve al mundo, usted es esclavo de Satanás. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? No lo dice Sujei Lara, lo dice la palabra, nos volvemos esclavos.
Ayer que estaba dando la clase de sanidad interior, que vamos por las puertas de la sanidad interior, del ocultismo, y repasando esta clase y hoy viendo la clase de hoy, hay cosas que usted va a hacer en lo oculto que a Dios no se le escapa. Por más que usted lo haga en lo oculto, Dios siempre va a estar ahí. Ellos pensaban que como Moisés estaba allá en el monte, entonces Dios no los estaba viendo, que iba a pasar desapercibido lo que Dios había dicho y las directrices que el Padre había enviado. Entonces ya, y en lugar de días, ¿qué pasó? Fueron años, 40 años. Amén. Y aún así, ¿qué pasó con Moisés? Ahora lo vamos a ver. A pesar de que él trató de ser obediente en todo momento. Amén. A pesar de ese pueblo terco que tenía. A pesar de ese pueblo duro de servicio, ¿verdad? Uno a veces se pone a ver y uno dice, y yo lo decía ayer, se predica santidad, se predica de obediencia. ¿Y qué hace la gente? Completamente todo lo contrario. Se les predica de Moisés, se les predica de la guerra espiritual. ¿Y qué hacen? Todo lo contrario. ¿Verdad? Qué triste ser tan tercos. ¿Por qué? Porque después que nos llevamos golpes y golpes y golpes. Nosotros atrasamos, como dice la pastora Aurora, atrasamos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Nosotros atrasamos el proceso. Hay una guerra espiritual, hermanos. Sabemos que vivimos rodeados en las huestes espirituales de potestades, de principados, de gobernadores de las tinieblas. La gente cree que los demonios están allá en un hueco, en un infierno, allá en un hueco. No, no. Nosotros estamos rodeados, dice la palabra de Dios. Y que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades y huestes de las tinieblas. Entonces, no quiera jugar de vivo queriendo brincarse la cerca de vez en cuando, haciendo lo que no tiene que hacer, creyendo que Dios no lo va a ver, ya porque usted está al otro lado, ya Dios no lo va a ver, ya porque usted salió de la iglesia y fue a la reunión y ya salió y usted cree que nadie lo va a ver. No, tengamos cuidado, tengamos muchísimo cuidado, porque el Eterno está en todo lado y a Él no se le va una. Amén. Amén o no amén. Amén. Así es, pastora. Amén, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna quiere hacer un comentario? Levantándome la manita. Bueno, vamos a seguir entonces. Dice que Moisés, ok, pasó la Zulema. Amén, amada pastora. Lo mismo que veníamos hablando estos días. Moisés, un líder que yo digo que fue un guerrero, un valiente, pero con un pueblo que siempre se le levantó. Y a pesar de que fue un pueblo tan rebelde, aún en el monte, cuando estaba escribiéndose los mandamientos, él intercedió por ese pueblo. Y fue cuando Dios le dijo que ese pueblo era duro de servicio. Y siempre Moisés caminó haciendo lo que Dios le dijo. En algunos momentos falló por la presión del pueblo. Siempre yo lo digo, estas son las cargas de los pastores, de los líderes, ¿verdad? En medio de todo esto, porque no todo el pueblo está en un mismo espíritu. Van a haber contrariedades, rebeldías, bueno, se manifiesta la idolatría, que fue lo que se manifestó en ese pueblo, y estas son las luchas que lleva todo líder, ¿verdad? Como Moisés. Amén. Eso es lo que quería pensar. La idolatría, o sea, imagínense que sacarían el pueblo de Moisés para idolatrarlo, ¿verdad? O sea, la idolatría estuvo todo el tiempo ahí. Todo el tiempo estuvo ahí. Y podemos ver un Moisés luchando y guerreando con ese pueblo. ¿Para qué? Para que avanzaran, para llegar donde el Eterno había dicho. Pero bueno, a veces creemos que son solo los pastores, ¿verdad? Que son los que no se cumplen las promesas por los pastores. Aquí vemos un pueblo que retrasó todo lo que Dios había dicho que iba a hacer.
Entonces, en la guerra espiritual, ¿por qué Dios los escogió a ustedes para aprender guerra espiritual? ¿Por qué ustedes creen que Dios los escogió para estudiar guerra espiritual? Y los que han estado conmigo en los otros cursos, desde liberación, sanidad interior, puertas de la sanidad interior, cárceles de la sanidad interior, guerra espiritual, ya había dado otro de guerra espiritual hace mucho también. ¿Por qué ustedes creen que el Padre Eterno los escogió? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con ustedes? ¿Cuál es el propósito? Vea que vemos a la pastora Zulema. Ya Zulema había sido pastora desde antes de estar conmigo. Pero vea el proceso que ha pasado la pastora Zulema. Y ahí hemos estado en tiempos lindísimos en Herradura, donde el enemigo no quería. Y si la pastora Zulema no hubiera aceptado el llamado que Dios le hizo, no se estaría cumpliendo una promesa que ahora la estamos viendo y ha sido hermoso lo que hemos vivido en Herradura. Dime, pastora Zulema. Sí, amén. Bueno, el llamado que Dios me hizo a mí es para que yo aprenda obediencia, amada, porque es una de las llaves principales del reino. Porque desde que Dios me llamó a mí hay muchas cosas que yo he aprendido, y una que me ha enseñado el Señor, la obediencia y temerle a Él, amada. Yo creo que esos son llaves de reino que son mías y yo debo de ponerlas en práctica. Y esto es lo que yo he aprendido hasta aquí. Esto es lo que me ha enseñado el Señor, por la cual acepté, amada pastora, lo que Dios me trajo en el ministerio. Cuando Dios te pide, esto es lo que yo te pongo, una directriz, por eso fue que yo acepté, porque Dios ha formado en mí el temor, y yo siento temor de no obedecerle al Señor. Y por eso estamos trabajando en Herradura, honra y gloria al Eterno, porque esto, sin la ayuda del Señor y de la pastora Sujei y todos los hermanos que nos apoyamos, esto es lo glorioso y más grande que tenemos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Otra, ¿por qué ustedes creen que han estudiado guerra espiritual? Yo pienso que, bueno, para mí, desde mucho antes el Señor, desde que antes de que nos formara, fuimos puestos aquí no por accidente ni por casualidad, sino porque Él tiene un propósito en nosotros. Nosotros fuimos llamados para servirle a Él en todas las áreas. Y por eso, digamos, necesitamos conocer el mundo espiritual, porque ya el mundo físico lo conocemos, pero muy pocas personas conocen el mundo espiritual. Oyen de las tinieblas, oyen de Satanás, pero creen que es como un cuento de hadas, ¿verdad? Ajá, sí está, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero entonces, nosotros, primero que todo, creo que estamos aquí para que seamos sanados y liberados, y para que aprendamos nosotros mismos también a guerrear, para nosotros mismos, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestras comunidades y para nuestro país. Entonces, es un proceso, porque ya su venida está. Entonces, ¿cómo vamos si no sabemos sobre lo que es lo espiritual, cómo vamos a luchar contra las tinieblas, contra las potestades, contra todo, si no lo conocemos, si no lo sabemos? Si no sabemos sobre, como dice la pastora Zulema, uno de los puntos principales que nos está formando el Señor es a través de la obediencia. Si no somos obedientes, no podemos ser formados. Tenemos que ser formados a través de la obediencia. ¿Me entiendes? Entonces, es un proceso que hemos venido pasando, creo que todos y todas, porque en este proceso, bueno, yo no recuerdo ya cuánto tengo de estar, 2, 3, 4 años, no recuerdo, la verdad, pero es una liberación, es una liberación que he venido pasando de gotita en gotita, y a veces un vaso más grande y otro trago más grande, pero he venido en ese proceso. Entonces, creo que todos, es que se me va la idea. Bueno, todos saben que para qué, bueno, ya se me volvió a ir, pero bueno, el asunto es que estamos aquí porque fuimos llamados para ser parte del ejército de Dios. Amén. Ya me llegó. Amén, así es. María José.
Bueno, mi aporte sería así. Nosotros vemos que no siempre la guerra es contra los hermanos, contra Satanás, contra las tinieblas, ni contra los demonios, sino muchas veces la guerra espiritual es con nosotros mismos, contra las pasiones carnales que yo siento, contra los deseos que yo siento. Entonces ahí vemos que hay guerra espiritual. Es por eso que es necesario ser formados en esta área. Otro punto que yo estaba poniendo era que religiosamente creemos que solo un pastor puede sacar demonios o que solo un pastor puede orar por mi casa, solo un pastor puede orar por mi esposo. Y no es así, porque si usted está en obediencia, usted está en comunión y usted tiene el don que el Espíritu Santo le ha dado en esta área especialmente, ¿verdad? Entonces usted lo puede hacer por medio de la fe y estas cosas que van de la mano. Y que la guerra espiritual es súper necesaria, porque la guerra espiritual es también cuando usted tiene batallas con su esposo, con su familia, porque usted está en guerra, no peleando ni declarando palabras, sino que usted está mentalmente, bueno, espiritualmente, tratando de ser, siempre mantener esa identidad en Cristo. Y manteniendo yo mi identidad en Cristo y no pasándome a los deseos carnales de agarrar y gritar y pelear y, como dice uno, madrear a alguien, usted ya ganó la batalla, por decirlo así. Esos 3 puntos que veo que es muy necesario de lo que es estar uno aquí y aprender, y por eso también me parece súper bueno. Amén. Amén. Así es. Madi. Se me fue Madi. No se escucha. Sí. Y a mí me gusta mucho oír a Jacqueline hablar. Yo casi siempre pongo los videos de ella y coincido en el propósito que el Señor tiene. Él va guiando, va haciendo un llamado y va guiando. Yo no quería estar en eso. Yo le decía al Señor, póngame en cualquier cosa, pero no me gusta esto, no me gusta. Pero con el tiempo me he dado cuenta que es un aprendizaje diferente, porque yo creí que era enfrentarle a demonios y que veía uno cosas horribles, y sí pasa, pero es otra cosa. Ya me di cuenta, ya el temor se me quitó, porque me di cuenta que hay enseñanza, hay para mí, para los que me oyen, me escuchan y para los que aconsejan, uno aconseja y uno va guiando y digo yo, mira, y cómo la gente te busca y te pregunta y te habla y uno las escucha. Es una enseñanza que va dirigida a ser liberado, una enseñanza de la palabra que va a ser liberada la persona, tarde o temprano va a ser liberada. Así es. Y en oración y en espera, más que todo, eso fue lo que me puso el Señor, paciencia, y yo no quería tanta paciencia, pero aquí estoy, esperando en Él. Gloria a Dios. Y también quiero declarar que ya mi hija, gloria a Dios, está casi sana. Gloria a Dios, ya está sana. Ya está sana. Bueno, está sana porque camina, maneja, se para desinflamada, sin dolores, ya duerme. Santo es el bueno, Señor. Es algo que hasta ella misma dice, mami, qué increíble. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bendición. Bueno, hoy hemos visto dos testimonios, ¿verdad? Ay, sí. La sanidad de la hija de Madi y la computadora que le dieron a Jackie. Gloria al Eterno, porque Dios es bueno, de verdad. Ve, amados, si fuera porque uno trabaja en la carne, porque uno quiere hacer las cosas en la carne, yo no estaría sentada hoy aquí. Hoy ha sido un día difícil para mí. No ha sido fácil. Ustedes saben que uno tiene momentos súper bien y momentos después de un luto, ¿verdad? Hasta mañana entregan las cenizas de mi papá, imagínense, las han entregado allá en Estados Unidos. Entonces, o sea, el proceso no ha terminado. Pero si hubiera sido por eso, amados, pero yo tengo que pararme y hacer la voluntad de Dios, por más que me cueste, muchas veces. Porque eso es parte de la guerra espiritual. Para mí sería muy fácil, o sea, ya, quedarme ahí tranquilita y ya, no pasa nada. No,
El enemigo siempre va a estar peleando, ¿para qué? Para que usted no avance, para que usted no siga. ¿Qué pasó con ese pueblo? Le puso 1000 trabas para que no avanzara, para que retrocediera, para que se atrasara en el llamado. Amén. Entonces dice, Moisés fue uno de esos personajes que tuvo fuerte confrontación con la simiente de la serpiente. ¿Se acuerda que hemos venido hablando de la simiente de la serpiente? Cómo ellos luchaban, cómo luchó Eva con esa serpiente y así todos los que venían detrás de Eva. Y Moisés no se escapó de esto. Igual Moisés lo pasó. Y luego de su encuentro con el gran yo soy, cuando hay un encuentro sobrenatural con el Padre, cuando hay un encuentro, la vida de nosotros tiene que ser transformada. ¿Que vamos a llorar? Sí. ¿Que vamos a gemir delante de la presencia de Dios? Sí, sí dice que el Espíritu Santo gime delante de la presencia de Dios, no lo vamos a hacer nosotros. Más si el Espíritu Santo está en nosotros. Con muchísimo más razón, no es malo. No es malo que usted se sienta débil. Es que nos han enseñado. ¿Sabe qué nos dijo un señor un día de esto? Fuimos a orar por un señor y el señor llegó y dijo, si usted está enferma, a mí ni me toque, porque me van a pasar todos los demonios. Si usted está sufriendo, usted ni me toque. Y amado, ese día estaba mi papá agonizando, fue el miércoles que mi papá murió. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo creo que hoy no es el día para orar por usted, porque todo eso que usted está diciendo, a mí me está pasando. Vengo con mucho dolor, pero vengo, ¿por qué? Porque yo tengo un llamado de parte del Señor y dice dejar que los muertos entierren a sus muertos. Difícil, pero es una realidad, hay que seguir. Y yo fui donde ese señor y mi papá agonizando, y él dijo que si yo iba con dolor y tristeza, que mejor ni que orara por él. Entonces yo le dije, no, tranquilo. Entonces que vengan personas que estén completamente fuertes, porque entonces de ahí, qué dichoso el que venga y esté perfectamente bien. Qué dichoso. Porque yo creo que lo que no tiene minga tiene mandinga, decía mi abuela, ¿verdad? Que es un dicho. No sé si es tico o es de otro país, pero, o sea, siempre va a haber algo en la vida de uno. Algo. Y si no, ¿qué pasa? Nos pellizcamos para que nos duela. ¿Verdad? Si estamos bien, nos pellizcamos o buscamos la manera de que algo nos duela. Entonces, dice que Moisés se encontró con el gran yo soy. Él se encontró con el Padre eterno. Él tuvo un encuentro sobrenatural. ¿Quién era Moisés? Moisés lo tenía todo. Todo lo tenía Moisés. Todas las riquezas, todo lo que quería lo tenía Moisés. Y en el monte Horeb regresa a Egipto para liberar al pueblo hebreo. El pueblo de la simiente de la mujer de la esclavitud egipcia. Ese hombre que había vivido en el mejor lugar decidió cambiarlo todo e irse a una guerra espiritual para liberar un pueblo. Usted sabe que a nosotros los pastores es difícil. Yo creo que todos los pastores hemos dicho que no queremos ser pastores. Yo creo que todos los pastores hemos dicho, uy no, Señor, yo no quiero ser pastor. Y aquí estamos. Enrique, mi esposo, decía, usted sí, pero yo jamás ser pastor, jamás, yo no. Y él me dice, es difícil ser pastor. Y mucha gente solo ve, mira al líder, pero no ve todo lo que ese líder vive para llevar ese pueblo. Humillaciones, habladuría, lo critican, se reúnen a comer pastor al horno, pastor al carbón, pastor al asado, pastor frito. Y uno muchas veces se da cuenta y simplemente pone la otra mejilla. Ahora se sigan aquí de este lado. Porque ya Dios nos dijo lo que venía, que no era fácil. Fácil es el que hace negocios y se hace rico por medio de la fe. Y no predica santidad. Para ese va a ser fácil. El que no predica guerra espiritual, el que no predica de liberación, el que no predica de sanidad interior. Para ese va a ser muy fácil.
el que simplemente se lee una historia por ahí de un poema, de un poeta o de un filósofo y da una prédica de filosofía. Para ese va a ser fácil. Pero si usted se mete en guerra espiritual, no va a ser fácil. Este hombre creyó que uno iba y que, no, ¿y sabe qué dijo? Que los que teníamos que ayunar éramos nosotros, nada más que él no tenía que ayunar, éramos nosotros. El pueblo no quiere pagar un precio, quiere que el pastor se desgaste. Vean los pastores de antes, con los zapatos rotos, con la ropa rota, la casa más pobre. Ok, empezaron a surgir y a crecer y fueron bendecidos. Ok, otros se pasaron al otro lado y más bien se volvieron peores que los del pueblo. Pero hay otros que queremos decir la verdad y hablar de la verdad y enseñar de que usted va a sufrir penalidades, de que usted se tiene que poner la coraza, el yelmo, los zapatos, el escudo. ¿Por qué? Porque usted va a estar en una guerra. Y entonces dice que en el monte Oreb regresaba de Egipto para liberar al pueblo hebreo y el pueblo de la simiente de la mujer, de la esclavitud egipcia. ¿De quién era hijo Moisés? ¿De quién era hijo? Pero entonces ¿por qué era hijo de una esclava egipcia? Entonces no tenía derecho a nada. Ya que el faraón no dejaría escapar a un pueblo que ha sido de gran utilidad para hacer las grandes construcciones que le caracterizaban, de manera que le requerían una serie de confrontaciones en las cuales el poder de Dios se dejaría ver sobre lo más preciado para egipcios. El río Nilo, al cual consideraban como una especie de deidad y fuente de vida espiritual, además de ser la fuente de vida material para la nación y también el poder de Dios, se dejaría ver sobre el mismo faraón, quien también era considerado como una deidad. La gente veía al faraón como lo último, aunque ellos fueran esclavos, aunque ellos vivieran en pobreza, aunque ellos vivieran con dolor. Dios hasta usó un río. Dios usa cualquier cosa cuando tiene que liberarlo. Dios va a usar cualquier cosa. Dios le va a abrir el mar a usted. Dios le va a abrir caminos donde no lo hay. Cuando usted sea obediente. Dios va a hacer lo mejor para usted. Aquí en Levantando al Caído, en el tabernáculo, mucha gente nos ve así chiquititos. Pero no saben todas las bendiciones que hay alrededor de la escuela, que hay alrededor del tabernáculo de Heredia, que hay alrededor del tabernáculo de Heredia Centro, del tabernáculo de Puente Salas, del tabernáculo de Herradura, del tabernáculo de Poás, del tabernáculo allá en Guanacaste también, donde oramos por la pastora Dina. Pero la gente ve un pueblo chiquitito. Ven a Sujei y a Enrique chiquititos, porque están acostumbrados a que la gente se jacta de lo que tiene. Aquí nadie sabe cuántos estudiantes hay en realidad, cuántos grupos hay, porque usted ve solo el grupo en el que usted está. No ve más allá de los grupos que hay y se limitan a ver solamente eso. No están viendo el resto de grupos. Son 11 coordinadoras que hay en total. Está la líder de danza, que es María José. Hay pastores en diferentes lugares. Está Lisette, que es la líder de intercesión. Hay intercesores orando por la escuela, por los tabernáculos orando. Pero la gente está... Y no estoy rajando, amado, no. Estoy hablando de la gloria de Dios. Porque todo eso es de Dios. Nada es mío, nada es del pastor Enrique. Pero cuesta llegar a esa tierra prometida, cuesta. ¿Sabe cuántos años tengo yo de tener grupos? 26 años. Y mucha gente dirá, sí, pero la pastora Sujei nunca creció con una iglesia grande. Pero se ha trabajado uno por uno. Hoy hablaba con mi hermano Frank, que es pastor, y Frank decía, la gente no quiere evangelizar.
Y yo le decía, no, los del tabernáculo levantando al caído. Olvídese, son los mejores. Ellos se gozan en ir a evangelizar. Y los chiquitos son felices. Cuando usted ocupe, nada más dígame y nos vamos. Amén. Esa es la guerra espiritual. No simplemente querer hacer un edificio o querer hacer cosas grandes. No es hacer en lo más pequeño. Tal vez usted hoy se siente pequeño y dice, pero es que Moisés era poderoso. Pero es que Moisés tenía el favor de Dios. ¿Y usted qué tiene? ¿Usted qué tiene? Usted es llamada por Dios. Usted es llamada por el Eterno. Usted tiene un propósito. Usted tiene un llamado. Usted tiene un ministerio. Si usted se quiere quedar estancado, es porque usted se quiere quedar estancado. Buscar la forma de adorar al nombre de Dios día a día es lo único que nos queda. ¿Para qué? Para que Dios haga la voluntad en usted y usted no tenga que pasar ese llamado que tenía ya hoy a 40 años. Amén. Es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Es que no tengo tiempo porque tengo que cuidar a mis hijos. Es que no puedo por A, por B, por C y ponemos 1000. Y después decimos, Señor, ¿por qué no nos usas? Nosotros atrasamos el llamado. Usted se tiene que parar fuerte. Usted tiene un llamado. Dios usted le llamó para libertar un pueblo. Un pueblo que está esperando que usted se pare en la brecha para hacer conforme lo que Dios quiere que usted haga. Es mejor quedarnos en la noche viendo películas, novelas y no predicarle a nadie. No hablar del Señor. Más fácil quedarnos en la casa o lo que sea. Nosotros podemos salir. Ahí en sociedades bíblicas venden tratados, venden fichitas de peche. ¿Qué le cuesta a usted andar ahí en su bolso una fichita de peche, un popi y regalarlo a un chiquito en el bus? A la mamá la fichita y al chiquito el popi. Y esa palabra tal vez era la que necesitaba. Yo hoy puse en la barbería unas fichitas de peche. Y viene mi hijo y me dice, mami, qué lindo que puso esto. Le digo, sí, mi amor, aquí están los confites. Si quieren confites y si quieren palabra de bendición, ahí está. Y entonces saca. Y yo, como les digo, hoy estuve muy afectada. O sea, hoy extrañé mucho a mi papá. Y saco y dice, el Señor consuela a los abatidos y le da fuerza a los que no tienen. Vamos a entregar una fichita y esa palabra tal vez va a llegar. Hoy me llegó a mí una fichita que yo puse. Imagínense, para mí misma. Y mi hijo nada más me dijo, vea mami, tenga, es suya. Él ni la leyó, me dice, es suya. Pero decimos, Dios no nos usa y atrasamos el llamado. Y ponemos 1000 pretextos como hizo este pueblo. Ponemos 1000 pretextos como hizo este pueblo. Igual. Y dice que si revisamos las instrucciones que Dios da a Moisés para esta lucha, en ninguna parte se hace mención de atar a los demonios que actuaban en una cultura tan pagana y entregada a la idolatría y a las artes mágicas. Si revisamos las instrucciones que Dios da a Moisés para esta lucha, en ninguna parte se hace mención a atar los demonios que actuaban en una cultura tan pagana y entregada a la idolatría y a las artes mágicas. ¿Puede volver a decir? Es que una palabra se me olvidó. Si revisamos las instrucciones que el Eterno da a Moisés para esta lucha, en ninguna parte se hace mención a atar los demonios que actuaban en una cultura tan pagana y entregada a la idolatría y a las artes mágicas. Dice que si no, que Dios, que el Eterno, actuara,
sino que el Eterno actuara sobre Egipto, sino que el Eterno actuara sobre Egipto con su gloria, mostrando su poder asombroso, mostrando su poder asombroso a través de milagros, a través de milagros. Moisés solo tendría A través de milagros. Moisés solo tendría que confiar en el Señor. Moisés solo tenía que confiar en el Señor. Y obedecer al pie de la letra sus instrucciones. Y obedecer al pie de la letra sus instrucciones. Y obedecer al pie de la letra sus instrucciones, como en el Éxodo 7. Vamos a leer Éxodo 7. Que este estoy compartiendo en el Facebook también, porque que me queden los dos, en los lugares por cualquier cosa que se borre o algo que ya me ha pasado antes. Aquí está. Ok. Vamos a ir a Éxodo 7. A ver. Ya voy. Esto es para poder compartir un momentito. Ok. Ahora sí, ya estoy en los dos. Éxodo. ¿Quién me? A ver, Anati. ¿Quiere yo lo leo? Ah, ok, léalo, Nati. Mira, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Sigan. Ajá. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Luego él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero ya voy a hacer que el faraón se ponga terco y haré muchas señales y muchas cosas asombrosas en Egipto.
el faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Siga. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto y haya sacado de allí, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Siga ahí. Ajá. Hasta ahí. No siga, el 6. Moisés y Aarón lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el Señor. Vea qué importante. Aquí está diciendo en el 5. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Cuando usted en esta guerra espiritual realmente dé a conocer el poder de Dios, la gente va a decir, Dios está en esa persona. Esa persona ha ganado batallas. Esa persona es fuerte, esa persona no se acobardó, esa persona no se quedó ahí, no fue fuerte, fue decidida, salió adelante. Eso es lo más importante, dar a conocer el poder de Dios, como Moisés lo hacía. Y aquí antes dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable de ti. En medio de eso, el hermano habló de Moisés. En medio de eso, lo traicionaron. Él arriesgó su vida, dio todo y no lo van a hacer con nosotros. Ya en la primera que nos traicionen y nos hagan algo, entonces vamos a botar la toalla y vamos a dejar todo botado. En la guerra espiritual, ¿sabe qué ha sido lo bonito de esta guerra diferente? De atando las potestades. De que hemos aprendido uno a uno. Y todavía nos falta. Uno a uno de cómo trabajaba Dios. Porque nosotros vemos muy bonito. Mira, Dios usó a Moisés. Mira, Dios usó a Noé. Mira, Eva sale en la primera plana de la Biblia con sus hijos y todo. ¿Y qué pasaron ellos? Fueron los primeros mencionados. ¿Y qué pasaron todas esas personas? Pruebas. Unas las aguantaron y otros no. Otros cayeron. Otros fueron condenados. En esta guerra podemos ver la obediencia, como dijo la pastora Zulema. Tenemos que aprender obediencia. Principalmente, obediencia. Sujeción, ser sujetos. Primero al Padre y después a sus líderes. Tener respeto. Amén. Es principal, es lo que nos está enseñando. No a la idolatría. Chao, la idolatría. No vamos a idolatrar a nadie. A nadie. Ni figuras de yeso, ni figuras de madera, porque las figuras de yeso se quiebran y hasta ahí llegaron. Las figuras de madera, dice la Biblia en Deuteronomio, que usted agarra y hace leña y hace carne, dice ahí. Con esas figuras no tienen poder. Si tuvieran poder, brincarían y saldrían para que no sean quemados. Pero ¿qué es lo que ha matado al pueblo? La idolatría. La idolatría. La insujeción. La rebeldía. Usted sabe que yo le doy tantas gracias al Eterno que hasta el día de hoy se han mantenido aquí en el tabernáculo los que hemos estado, a pesar de que no tenemos música con parlantes fuertes y que a veces se oye cantar uno por allá y el otro por allá y a veces se oye aquello terrible.
Yo que estoy al frente y escucho a todos. Pero estamos ahí adorando. ¿Lo hemos disfrutado o no? ¿Hemos aprendido o no? Porque yo creo que usted ya está sin música, canta, no necesita ya los parlantes. Es una enseñanza que Dios nos ha dado aquí en el tabernáculo en vivo y a todo color. Porque todavía los que se conectan pueden escuchar la música y cantar en su casa a todo galillo. Pero nosotros que estamos en el tabernáculo no podemos. Y es parte de la enseñanza. Pero yo he dicho, ¿quién irá a tirar la toalla, Señor? Que nadie tire la toalla. Que nadie por emociones se vaya, Padre. Que no prefieran un parlante que tu presencia. Aprender a adorar. Porque es muy lindo ir a los lugares donde hay full música, amados. Es precioso vivir un concierto con full, ahí con Barak, con todos los cantantes que yo he estado en estadios. Es lo más lindo, eso toca todas las emociones del espíritu y todo, y es precioso. Mucha gente sanándose, liberándose. Pero hay momentos donde usted no va a poder tocar nada, ni poner nada, y usted va a tener que aprender a adorar, y usted va a tener que aprender a guerrear, y van a haber momentos donde no va a estar el Ministerio de Intercesión orando por usted, porque usted tal vez está en un lugar y usted no puede llamar y decir, por favor, oren por mí. Sino que van a tener que aprender a guerrear. ¿Y qué es lo que el Padre quiere? Que guerriemos, que nos paremos, que nos mantengamos firmes en medio de la tribulación, en medio de todo. Dios es tan bueno. Yo no sé si solo a mí me pasa, que a veces yo me pongo triste, pero hoy estaba muy triste, muy, muy triste. Esos días que hoy yo me sentía triste. Y una cliente llegó y me dijo que iba a llegar al salón, pero yo le entendí que iba, y yo dije, hoy no atiendo yo. Ay, pero bueno, voy a ir porque ella es una cliente de muchos años y así yo salgo de mi casa y ya dejo de estar llorando aquí y me voy a trabajar. Pero Dios tiene planes que no entendemos. Y me fui. Y entonces supuestamente ella llegaba a las 12. Entonces yo le dije, llega a las 12:30. Y era la 1:30 y nada. Yo dije, qué raro. Y yo tengo que ir a dar clases, me va a agarrar tarde porque era un trabajo largo. Y en eso la llamo y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido? Me dice, Sujei, era mañana. No, pero usted no me dijo que hoy. Yo bajé de mi casa y tuve que correr y dejé de hacer cosas para venir. Y me dice, no, Sujei, era mañana. Pero ya que usted está ahí, ella tenía 20 años de invitarme a la casa de ella. 20 años. Y me dice, ya que usted está ahí, véngase para chinearla un ratito. Quiero chinearla un ratito. Y yo estaba trabajando, ella trabaja virtual. Y llegué, me tenía una comida, un arroz con leche. O sea, son las cosas que Dios hace por nosotros. Si yo no me hubiera confundido, yo no hubiera bajado. Y no hubiera ido a la casa de ella porque me hubiera quedado aquí en mi casa. Haciendo lo que tenía que hacer. Hay momentos en que Dios a usted lo va a mover del lugar, le va a decir, vea, y es para un chineadito, para hacer chineaditas. O chinear ustedes a alguien también que se siente mal. En medio de todos los que me llamaron hoy, supieron que yo les contesté y hablé con ellos. En medio de mi dolor. ¿Por qué? Porque yo no puedo retrasar y en medio de todo yo dije, Señor, ay no, voy a dar las clases y estaba aquello. No, ¿cómo voy a atrasar el proceso? Y voy a hablar de Moisés y voy a atrasar el proceso. No puedo atrasar el proceso. No puedo atrasarme más. Eso es lo que quiere el enemigo. Que usted retroceda. Que si eran 2 días, entonces usted dure 20 días. Que si la promesa era dentro de un mes, usted dure 1 año. Eso es lo que el enemigo va a querer con usted. Que dejemos de confiar, que idolatremos lo que está alrededor de nosotros. Y dice que incluso cuando los magos egipcios imitan las obras milagrosas de Moisés, incluso cuando los magos egipcios imitan las obras milagrosas de Moisés, no hay instrucciones para atar a los demonios de hechicería. Usted no está viendo ahí que están atando a los demonios de hechicería.
Incluso cuando los magos egipcios imitan las obras milagrosas de Moisés, no hay instrucciones para atar a los demonios de hechicería. La desobediencia atrasa el proceso, aunque luego haya arrepentimiento, porque todo tiene una consecuencia. Eso es real y verdadero. Hoy me decía mi hermano, Sujei, hay cosas que usted puede arreglar. Hay cosas que usted puede cambiar. Mientras una persona esté en vida, hay cosas que usted puede cambiar. Pero cuando la persona ya muere, ya no. Hay cosas que usted hoy puede cambiar porque usted está viva. Pero si usted muere hoy, eso no lo puede cambiar. Y tal vez la gente diga, pero ¿por qué? Si estaba en las manos de ella y no lo hizo. Muchas veces una herencia, un papel para que sus hijos queden bien. Tal vez hasta comprar un terreno para ver dónde los entierran y no todas las deudas que deja un entierro. Mi papá todo lo dejó listo. Mi papá todo lo dejó listo. Ellos nada más mañana van y recogen las cenizas y ya. Mi hermano va ahora después del 20 de septiembre a recoger las cenizas para darle sepultura. Pero todo estaba listo allá en Estados Unidos. Hay cosas que en vida usted puede hacer, pero hay cosas que usted ya muerto ya no puede hacer, que usted ya no va a poder cambiar. Amén. Dice que solo se espera de Moisés que mantenga su confianza en el Señor. Solo se espera de Moisés que mantenga su confianza en el Señor y haga todo lo que le ha sido mandado. Solo se espera en Moisés que mantenga su confianza en el Señor y haga todo lo que le ha sido mandado. ¿Cuántos entraron a este curso al principio, hermanos? ¿Y cuántos van quedando? De verdad que van entregando tareas. Muchos son los llamados y muy pocos son los... No, muchos son los llamados, ¿verdad? Pero muchos son los que van a obedecer el llamado de Dios realmente. Todos somos elegidos por Dios. Todos somos elegidos para la salvación. Todos. Pero muy pocos vamos a llegar a la meta. Yo me incluyo. Yo espero llegar a esa meta. Yo me incluyo. Amén. Muchos son los escogidos. Todos somos escogidos. Pero usted decidió. Uno decide. Usted decide con anestesia o sin anestesia. ¿Cómo lo quiere? Esto es clave para la verdadera guerra espiritual. Esto es clave para la verdadera guerra espiritual. Es necesario hacer solo. Es necesario hacer solo lo que Dios nos pide hacer. Es necesario hacer solo lo que Dios nos pide hacer. No podemos ir más allá de eso. No podemos ir más allá de eso. Aunque parezca bueno, o mejor. Solo Dios sabe lo que es bueno, no nosotros. Solo el Padre sabe lo que es bueno para usted y para mí. Solo Dios sabe lo que es bueno. Dice que un gran error en las modernas prácticas
de guerra espiritual, un gran error en las modernas prácticas de guerra espiritual consiste en dejarse guiar por las intuiciones. El dejarse guiar por las intuiciones. ¿Qué son esas intuiciones? Yo siento, yo pienso, yo creo. Esas son intuiciones. Sentimos, creemos, ¿verdad? Eso en la guerra espiritual. Ay, es que yo siento que tenemos que hacer tal cosa. Es que yo siento, es que yo pienso. Intuiciones. Entonces, ¿en qué se está fallando en la guerra espiritual? En que yo pienso, y yo siento, y yo creo. ¿Cómo es esa palabra? Intuiciones. Dejarse guiar por las intuiciones. Hay mucha adivinación. A veces oímos algo, que pasa algo, entonces es muy fácil llegar a decirle a la persona, es que el Señor me dijo que es que esto está pasando. Y resulta que se reunió con hermanitas por ahí y le chismorrearon. Entonces después llaman a la hermanita y dicen, es que yo siento, yo pienso, es que yo veo que usted está triste. Y la gente se queda, ¿de qué me está hablando esa persona? El chisme le llegó mal, le llegó erróneo. Entonces hay que tener cuidado porque esto nos va a hacer perder una guerra espiritual. Las imaginaciones. Es que yo me imagino. Y entonces ya tienen una imaginación que vuelan a Marte, a Júpiter, a Neptuno, a Saturno. Van y vienen, ¿verdad? Pastora, perdón. Las intuiciones nos hace, ¿qué dijo usted? Las intuiciones es yo creo, yo pienso. Sí, pero nos hace, ¿qué dijo usted? Retroceder, ¿o cómo fue? Perder la guerra. Perder la guerra. Ah, muy bien, gracias. Ok, con mucho gusto. Imaginaciones. Yo me imagino. Es que yo me imagino que tenemos que hacer tal cosa. Ay, pastora, es que mira, yo creo, yo me imagino que si hacemos tal cosa va a salir bien. No, yo no necesito que usted se imagine nada. Usted hábleme y dígame que Dios le habló. A mí no me diga que usted se imaginó y que usted pensó y que usted creyó. No, porque yo en eso no creo. Yo le voy a decir, ah, bueno, está bien. Y lo voy a dejar ahí. Dios habló. Dios me dijo. Es diferente. Si usted está seguro de que Dios le habló, yo aquí no me muevo. Yo les dije la semana pasada, ¿cuánto duramos para ir a Herradura? Hacer la evangelización. Yo creo que 3 años esperando a que Dios nos diera luz verde. Como 3 años, amados. Si no más. Porque yo no puedo actuar cuando yo quiero. Todo lo que se está haciendo ahorita en el tabernáculo son cosas que Dios ha venido hablando y mucha gente se fue porque creyeron que era en el momento que ellos dijeron. Y no, es cuando Dios dice, Dios manda una orden, Dios lo dice, yo lo agarro, yo veo y yo le digo a Dios, ¿y cuándo es el momento? Háblame. Y pueden pasar años. Yo tengo gente que le he predicado por 26 años. Y yo sé que están bajo la promesa de Dios y que están inquietos y cuando están mal me llaman. Ay, Sujei, es que me siento mal, es que solo usted ora por mí. ¿Me puede dar una palabra de bendición? 26 años orando por esa persona. Pero la promesa de Dios llega. Llega porque llega. ¿Qué tal que hubiera desistido? ¿Qué tal que hubiera desistido ese pueblo? Se cansaron, pasaron por hambres, se saciaron de comida. De todo. O nuevas relaciones que algunos pretenden recibir. Nuevas revelaciones, no nuevas relaciones, nuevas revelaciones que algunos pretenden recibir. Nuevas revelaciones que algunos pretenden recibir.
a mí no me venga a decir, es que yo creo que tal cosa, no. Es que podemos hacer una guerra porque en la Biblia habla de que Moisés hizo tal y tal cosa, de que Noé pasó por esto. Es que en la Biblia dice que Apocalipsis tal y tal cosa, pero a mí no me vengan a decir que usted tuvo una nueva revelación. Ahora los profetas se creen más grandes que los profetas que revelaron la palabra. Sí hay nuevas revelaciones, pero esas nuevas revelaciones están allá en las cuevas de Conrao. Están allá en las cuevas que están en el río Nilo, están en Israel. Los grandes eruditos están ahí transcribiendo todas esas escrituras. Ellos no se están imaginando, duran años de años transcribiendo las nuevas revelaciones que Dios está dando, porque hay nuevas revelaciones, porque todavía hay libros de papiro allá, porque todavía se encuentran libros nuevos. Porque la Iglesia Católica se dejó un montón de libros, como el libro de Enoch, y un montón de libros que no quisieron sacar, y ahora están siendo revelados, pero están siendo revelados a través de la palabra. Ya está revelado. Ay, que van a haber guerras, que va a haber hambruna, y Dios me revela. Sí, a mí Dios me ha hablado mucho por sueño, pero Dios me está confirmando lo que ya está escrito, porque ya está escrito. La profecía ya está escrita. Pero hay muchos que andan adivinando, queriéndose hacer famosos en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y la gente, ay, es que reveló. Ya está revelado. Entonces, en la guerra espiritual no trate usted de hacer nuevas revelaciones, porque ya está escrito. Todo está escrito. Hambrunas, guerras, escasez. Dios a mí me ha estado hablando. Viene el tiempo, está el tiempo, se acerca. Pero lo vemos también a través de la revelación de la palabra. Cuando estudiamos escatología, cuando estamos ahí estudiando la palabra, viene la revelación. No trate de atrasar usted el tiempo cuando ya Dios le está diciendo que es tiempo de ponerse en orden, porque ya su venida está muy cerca. Más cerca que antes. Entonces no trate de hacer una guerra, usted una guerra diferente, una guerra original, porque ya está escrito. Amén. Dios va, vea, en danza Dios da nuevos pasos, da nuevas revelaciones. Yo amo la adoración profética, la danza profética, donde el Espíritu Santo se mueve. Y es lo que estamos tratando aquí, es lo que yo les digo cada sábado. Ahora sí oren, adoren, empiecen con palabras. No traten de cantar y volverse locos oyendo una letra. Empiecen a adorar, empiecen. Cuando vemos eso, van a estar hablando en lenguas, va a haber profecía, va a haber la revelación del Espíritu Santo, va a venir Dios, pero vamos a estar ahí unidos en un mismo espíritu, como vino el Espíritu Santo en Pentecostés. No buscando usted solo su propio afán, solo ser más grande que los demás. Es que tenemos que cambiar. Ah, no, yo no tengo que cambiar, yo soy perfecto. No, todos tenemos que cambiar. Todos. Y entre más lo usa el Señor, usted más tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que la guerra espiritual sea efectiva. Obediencia. Obediencia principalmente a la palabra. Amén. A la palabra. Pero la verdad es que todas las cosas necesarias para que el cristiano sea perfecto y cumpla la voluntad del Señor en esa tierra nos han sido dadas en la revelación, en la palabra escrita. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por el Eterno. Toda la palabra que está escrita fue inspirada por el Eterno en la Torá y en la Tanakh, en la Biblia. Ahí está, es revelación por parte del Eterno. Entonces dice que, y útil para enseñar. ¿Cómo enseño yo? ¿Yo qué estoy sacando de mí? Ah, no, lo que dice, no, aquí está Moisés, estamos leyendo la Biblia. Es una enseñanza que está aquí en la palabra. Y dice que para corregir, para instruir
en justicia, no en crítica, no en murmuración, para corregir y para construir, instruir y para justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Internamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice que no podemos ir más allá de ella. De lo contrario, seremos engañados por nuestras imaginaciones. Si usted no se guía por la palabra, vamos a ser engañados por nuestra propia cabecita, por nuestra propia imaginación. A veces hay gente que me dice, es que vea, y se creen tan teólogos y tan eruditos y tan de todo, es que tal palabra se divide en tantas frases, y tantas frases se cambian por esta palabra, y esta palabra se hace de tal y tal forma. Entonces, pasa esto y esto, porque en la teoría de fulano de tal decía esto y cambiaron toda la palabra. Porque hay teorías. En la teología sistemática, usted ve un montón de teorías. Un montón de teorías de diferentes personas que han querido cambiar todo. Dicen que la Biblia está hecha para un chiquito de 5 años. ¿Pero cómo? Con la revelación del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Si usted lee la palabra sin la revelación del Espíritu Santo, estamos fritos. Amén. Dice, si queremos extender el reino de Yeshua en nuestras naciones, debemos de trabajar como el Señor nos ha indicado. Y se puede hacer a través de su santa palabra. En eso consistió el éxito de Moisés. Se enfrentó a un imperio pagano, indudablemente influenciado por potestades espirituales de maldad. Por la lucha de Moisés no consistió en atar. Voy a leer eso despacio. Dice, si queremos extender el reino de Yeshua, en nuestras naciones, si queremos extender el reino de Yeshua en nuestras naciones, debemos de trabajar con el Eterno, como el Eterno nos ha indicado. Debemos de trabajar como el Eterno nos ha indicado que se debe de hacer. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Ya escribieron? Ok. En esto consistió el éxito de Moisés. En esto consistió el éxito de Moisés. Se enfrentó con un imperio pagano. Se enfrentó con un imperio pagano. Indudablemente influenciado por potestades. Se enfrentó a un imperio pagano indudablemente influenciado por potestades espirituales de maldad. Pero la lucha de Moisés no consistió en atar a estas potestades. Pero la lucha de Moisés no consistió en atar a estas potestades.
sino en ser embajador fiel, sino en ser embajador fiel del Rey de Reyes. Y hacer todo. Perdón, embajador. Embajador fiel del Rey de Reyes. Y hacer todo lo que el Rey Eterno. Y hacer todo lo que el Rey Eterno le había ordenado. El resultado fue la liberación del pueblo hebreo. Fue la liberación del pueblo hebreo. Cuando Moisés muere, se desata. Cuando Moisés muere, se desata una lucha espiritual entre dos potestades. Para quedarse con el cuerpo sin vida de este héroe de la fe. Según una antigua tradición judía, con permiso, pastora, una lucha espiritual de dos, ¿qué? De dos potestades. Para quedarse con el cuerpo sin vida, ¿de qué, pastora? Para quedarse el cuerpo sin vida de este héroe de la fe. Recuerde que Moisés está entre los héroes de la fe, ¿verdad? Que habla la Biblia. Dice que según una antigua tradición judía, Samael y una supuesta potestad espiritual, quería quedarse con el cuerpo de Moisés, según la tradición judía. Permiso, pastora, según una antigua tradición judía, ¿qué? Querían quedarse con el cuerpo de Moisés. Para divinizarlo. O para idolatrarlo. Para idolatrarlo. Y corromper así Dime. Es que va demasiado rápido para mi mente. Quedar con el cuerpo de Moisés. Quedarse con el cuerpo de Moisés para idolatrarlo. Y corromper así la adoración al Eterno. Dice que en el antiguo pacto no nos habla de esta lucha. Entre potestades espirituales.
nos habla de esta lucha entre potestades espirituales. Dice que Judas recoge esa tradición antigua. Judas recoge esa tradición antigua y nos las trae ahora. Algo interesante es que el arcángel Miguel quien es considerado como un general, un jefe de muchos ángeles, es enviado por el Señor a llevarse el cuerpo de Moisés. Eso está en Deuteronomio 34. Ah, no, mentiras, está en Judas 9. El ángel Miguel es ¿Es enviado qué busca? ¿Cómo? Es que hicimos la respuesta. El ángel Miguel es considerado como un ¿qué? El arcángel Miguel es quien considerado como un general un jefe de muchos ángeles. Y es enviado por el Señor a llevarse el cuerpo de Moisés. Voy a ponerles un video. Pongan atención a este video. Eso está en Judas, ¿verdad? En Judas 9. Claro. Vean ese video. Ahí, me quedó pegado. Moisés había pasado su vida entera en busca de la tierra prometida. Viajó por más de 40 años por el desierto desde Egipto, en donde le fue revelado por Dios que su destino estaba en Canaán, y así también el de su pueblo. Dios había dicho a Moisés que saliera de Egipto en busca de una tierra próspera llena de riquezas para el pueblo de Israel, que vivía a sombras del reino egipcio. Cuando llegó a la tierra con la que tanto soñaba, y la que por muchos años buscó, su pueblo fue bienvenido, las puertas de Canaán se abrieron, y su pueblo celebró que al fin la tierra prometida por Dios les fue entregada. Agradecieron a Moisés y pedían su bendición, todas las tribus lo veían como un ser de fe en la tierra. Moisés estaba muy feliz por lo que había logrado, pues toda su vida adoró a Dios e hizo todo aquello que él le pedía cuando le hablaba. Sin embargo, cuando Moisés quiso entrar a Canaán no lo logró, pues su entrada a la tierra prometida se le fue prohibida. Moisés lloró amargamente y a pesar de no entrar, él deseó con su espíritu ver la tierra que por tantos años buscó. Entonces apareció Dios y le dijo: Moisés, has logrado entregarle a tu pueblo mi bendición, pero tú no has de entrar a Canaán, pues no has cumplido con todo lo que yo te he ordenado. Moisés, como fiel sirviente de Dios, aceptó su juicio, dio el comunicado a su pueblo despidiéndose, y confiando en que no serían rebeldes como sus antepasados. Moisés, debes dirigirte al monte Nebo y cuando estés en la cima, podrás ver la tierra que le ha sido entregada a tu pueblo y allí morirás. Entonces Moisés subió como le había dicho su Dios, y a pesar de su avanzada edad, logró llegar tras varios momentos de desaliento, y cuando llegó a la cima del monte alzó su mirada cansada, y por fin vio Canaán. A sus ojos la ciudad era perfecta y estaba bendecida, estaba conmovido por lo que había logrado, se alegró de que su pueblo al fin tendría paz y riqueza. Dios le había enseñado lo que les prometió a sus antepasados y le dijo: hoy, has visto lo que tus ancestros buscaron por años, y no podrás entrar, y al igual que tu hermano hoy perecerás. Entonces Moisés se acostó lentamente en la tierra, dejó a un lado su bastón y se preparó para que la muerte lo llevara, pero hasta su último aliento se mantuvo con la esperanza de que Dios tenga misericordia y lo ascienda a los cielos a su lado.
Finalmente, pereció en la cumbre del monte. Dios tomó el cuerpo de su siervo y con la ayuda de varios ángeles, lo enterró en un lugar secreto. Satanás, desde su trono en el inframundo, deseaba tener poder sobre Moisés y así obrar en contra del reino de los cielos. Estaba deseoso de poseer el cuerpo del profeta y malograr al pueblo, convirtiéndolos en rebeldes, orillándolos a renunciar a la adoración de Dios, y sobre todo para evitar la resurrección de Moisés en el futuro. Satanás llegó hasta la tierra de Mau, y allí empezó a buscar el cuerpo del hombre, pues nadie sabía el sitio de su sepultura. El objetivo de Satanás era claro, pues estaba totalmente en contra de Dios, por lo que él quiso llevar al pueblo de Israel al error, utilizando el cuerpo de Moisés. Por algún tiempo buscó por todas partes el cuerpo del profeta sin éxito, hasta que un día su ira invadió su ser y fue en busca del arcángel Miguel, pues él había ayudado a Dios a enterrar el cuerpo de Moisés en un lugar arcano, en la tierra de Mau. Cuando Satanás encontró a Miguel, con furia reclamaba el cuerpo de Moisés, y le decía al arcángel que revelará con urgencia el paraje en donde había sido sepultado, y de no hacerlo él se enfrentará al poder del maligno. Entonces Miguel preguntó, ¿cuál es tu misión con el cuerpo del siervo de Dios? Y Satanás le dijo a Miguel que sus propósitos eran inciertos para él, pues sus actos en el Averno y que únicamente requería el rumbo del sepulcro, pues su poder iba más allá de lo que podía ver. Miguel enfureció, y se enfrentó con gran fuerza contra Satanás, desenvainando su poderosa espada con el fin de que Satanás se retracte. La astucia de Satanás obligó a Miguel a seguirlo, pues si él iba hasta el trono de Dios era muy probable que Satanás lo persiguiera y escuchase el punto exacto en donde yacía el cuerpo de Moisés. Entonces Miguel tuvo que continuar solo en la batalla, y sin poder informarle al instante la macabra noticia de las intenciones de Satanás. Durante varios días el combate entre ambos seres fue descomunal. El guerrero divino de Dios desataba su gran poder que le fue entregado en los cielos, no intentaba terminar con él, pues Dios no le había dispuesto aún esa orden. Ya que, según las Escrituras, el Señor de los cielos fijó el día de la muerte de Satanás hace ya mucho tiempo. Por ello, Miguel aún no tenía la orden de acabar con el demonio y solo intentaba detenerlo y despistarlo para que no logre su despiadado plan, robando el cuerpo de Moisés. Sin embargo, Satanás no podía desapegarse de su demoníaco objetivo y deseaba con urgencia poseer el cadáver del profeta, pues mientras ellos se encontraban en batalla por Moisés, el pueblo de Israel ya se encontraba más cerca de expandir su adoración en las manos de un nuevo profeta, en su nuevo hogar en Canaán. Satanás deseaba corromper al pueblo de Israel y sobre todo que no incrementase el número de seguidores y adoradores de Dios, sino más bien que se olviden de los mandatos que sus antepasados les enseñaron. Él anhelaba que el pueblo de Israel adorara a otros dioses, y pensó que llevarles el cuerpo de Moisés sería el plan que más se acercaba a sus deseos, pues al salir de Egipto muchos vieron al profeta como un hombre de mucho liderazgo, noble y que nunca pecó. Incluso, muchos se arrodillaban ante él, pues Moisés fue el único hombre que vio a Dios de espaldas y de frente, por lo que él fue el único que conocía su rostro. Entonces, tal como los egipcios guardaban y adoraban a sus muertos, Satanás quería que los judíos hicieran lo mismo con el cuerpo de Moisés, y así nadie tenga salvación ni entrada al paraíso, llevándose todas las almas hasta su reino, pues los restos del profeta se convertirían en un objeto de adoración, algo sumamente castigado por el Altísimo. Hasta que finalmente, Satanás en un descuido entendió en dónde estaba la tumba de Moisés, y frente al sepulcro Satanás provocaba a Miguel y sus palabras soeces encendían la batalla. Esto solo es el comienzo, y hoy verás tu fin, decía Satanás, y en breves momentos casi podía tocar la tumba de Moisés, pero Miguel se alertaba y atacaba con su poderosa espada celestial. Satanás trataba de herir con sus poderosas garras, pero Miguel portaba una poderosa armadura que lo hacía casi inmortal. Miguel, como protector del pueblo de Israel designado por el Altísimo, supo que Satanás prepararía su fin a través del cadáver de Moisés, y si él era derrotado por su poder demoníaco, no podría cumplir con el deber que Dios le encomendó. Por lo que no desistió y golpeaba con gran fuerza a Satanás. La batalla era casi interminable, pues la fuerza de ambos era descomunal y devastadora. Sin duda la batalla desataba el gran poder del príncipe de las tinieblas. La insistencia y pelea de Satanás fue tan grande que Miguel no aguantó, y al saber los designios de Dios encaró con gran fuerza al terrible demonio, estiró su brazo, lo señaló, invocó a Dios y le dijo: «El Señor te reprenda, no prepararé juicio de maldición contra ti,
pues en los días de juicio verás tu fin. Satanás no soportó más la reprensión y abandonó la contienda contra Miguel. Sin embargo, sus propósitos aún no han sido olvidados. Miguel recuperó el cuerpo de Moisés y se dice que lo enterró en un lugar en donde nadie ha podido encontrarlo y que solo Dios y Miguel saben su paraje. Ok, se habla de que Moisés fue llevado, ¿verdad? En cuerpo y en alma y todo delante del Señor, ¿verdad? Eso es lo que se enseña. Por eso estaban peleando tanto el cuerpo de Moisés. Podemos ver aquí que dice que el arcángel Miguel es superior en fuerza a Satanás. No obstante, él deja que el Señor sea quien lo reprenda. La Biblia nos deja ver que el Señor es quien derrota a Satanás y quien lo ata y lo controla. Está en Marcos 3:27. Dios es el que controla a Satanás. Marcos 3:27. Apocalipsis 12:9. Y 22. Dice segunda de Pedro 2:10 al 11. De la misma manera, el apóstol Pedro instruye al creyente advirtiéndole de no meterse en asuntos espirituales que no son de nuestra competencia. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hay algo que hizo Moisés en todo esto, y está en Números 20, pero se los voy a decir. Dice que el relato determina diciendo que Dios llamó aparte a Moisés y a Aarón y los reprendió por no haber confiado en mí y no honrarme delante de los hijos de Israel. Les aseguro que no guiarán a esta comunidad hasta la tierra que les he dado. Esto lo habla en Números 20:12, pero ahí en Números también habla, dice, ahora sí, el relato mostraba a Dios castigando a Moisés. Pero, ¿cómo? ¿Cuál pastor? No, es que mi hija me habló y no puse atención. Números 20. ¿Deuteronomio qué? Números 20. ¿Y el otro? El otro fue Deuteronomio 34. La historia de Moisés, Deuteronomio 34, pero ahorita estaba hablando de Marcos 3:27. Apocalipsis 12:9. Y 22. 22, sí. Después habla de segunda de Pedro 2:10 al 11. Y dice que interpretando el pasaje del Nuevo Testamento, considera dicha la burla como una crasa presunción, un orgullo basado en la falsa presunción del conocimiento, que está en Judas 8:10, segunda de Pedro 2:10 al 12. Pero aquí vemos en Números, dice que por haber golpeado la roca con la vara, cuando Dios le había dicho que tenía que hablar a la roca. Son cosas que la gente supone que por eso lo castigó, ¿verdad? Pero si solo debía hablarle, ¿para qué Dios le dijo que llevara una vara? O sea, son preguntas que se hace la gente. Porque sabemos que al final Moisés golpeó la roca, ¿verdad? Y Dios le había dicho que le hablara. Después dice que haber golpeado la roca 2 veces en vez de una. También, ¿verdad? Que tal vez por eso también fue castigado. Pero Dios no le dijo cuántas veces tenía que golpearla, porque no podía golpear las veces que quisiera.
Después dice que por haberse enojado con el pueblo y gritarle, rebeldes, ¿verdad? Moisés les dijo rebeldes al pueblo antes de hacer el milagro. Pero era cierto que eran rebeldes. Haber dudado de Dios, preguntando a la gente, ¿creen que podemos hacer brotar agua de la roca? O sea, dudó de Dios. Y también hacer creer a la gente que el milagro lo realizaban él, Aarón, al decir, podemos hacer brotar agua, cuando era Dios el que la hacía brotar. O sea, son cosas que se dicen que fue el error que pudo haber cometido Moisés en aquel momento. Amén. No obedecer realmente. Amén. ¿Les quedó bien claro la clase? ¿Qué aprendieron de esta clase? Así, sumamente importante. Uno que me levante la manita. Jacqueline. Bueno, lo que hemos llegado al punto principal es que es la obediencia al Señor, que nunca tenemos que actuar bajo nuestras propias emociones, sino en la dirección que el Señor nos ha dado a través de su palabra, no porque a mí se me ocurre o porque yo pensé o que yo creo, nada de eso. Tenemos que movernos siempre bajo la obediencia del Señor. Amén. Exacto. ¿Otra persona que quiera participar? Sadie. ¿Sabe qué me pareció muy interesante cuando hablé? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Ah, ok. Algo que me pareció muy interesante que usted dijo que Dios no reprendió al espíritu de hechicería que había cuando fue lo de las plagas de Faraón, que los hechiceros hicieron lo mismo y que este muchacho no reprendió al espíritu, a los demonios. Me pareció interesante porque recuerdo a Elías. Elías los retaba. Hoy en día nos asustamos, pero en aquel entonces el Señor no los mandó a reprender, ni tampoco le dijo a Moisés que les pusiera un estate quieto. Me gustó mucho el hecho de saber de que él simplemente hizo lo que el Señor lo mandó a hacer, que fue lo que usted dijo, que nosotros tenemos simplemente que hacer lo que Dios nos manda a hacer, porque definitivamente él tenía raya a los demonios, porque todo lo que pasó, las plagas y todo, no llegó al pueblo de Israel, solo pasó en Egipto. Así es. ¿Otro más? Ve qué interesante, o sea, si nos ponemos, eso es lo bonito de analizar. Doris. Definitivamente, pastora, lo he venido analizando desde que estoy haciendo las tareas y viendo las enseñanzas. Sometimiento a la palabra, para poder obedecer algo que uno, para poder uno ser obediente, uno tiene que obedecer lo que conoce. Lo que no conoce no se le puede obedecer porque no se entiende. Y yo lo que he entendido es completamente sometimiento a la palabra. Amén. Así es. ¿Alguien más? Ay, perdón. ¿Alguien más? Para ya terminar. A ver. ¿Nadie más? Ok. Sometimiento. Cero idolatría. ¿Verdad? No sentirse más grande que los demás. No pasar por encima de los líderes. Obediencia. Para que usted recuerde que Dios siempre va a poner a alguien a guiarlo. Si usted se sale de las directrices que Dios a usted le ha dado, va a asumir consecuencias. ¿Verdad? Si Dios a usted no se lo ha dicho. Si no es una orden dada. Lisette. También lo que podemos aprender sobre Moisés también es que él no tenía confianza en él mismo, pero que Dios le dijo, o sea, que no era por las fuerzas de él que iba a sacar ese pueblo de Israel adelante, sino que era él. Muchas veces nosotros pensamos, o sea, como quiénes somos nosotros para llevar esta carga, para poder ejercer este cargo que tal vez Dios nos ha puesto. Entonces podemos ver el ejemplo aquí en Moisés para, digamos,
tomar unas fuerzas y decir, bueno, ahí sí, como la palabra dice, que al que Dios llama, Él lo capacita. Entonces, ya, y también muchas veces Dios nos está forjando a todos, ¿verdad? De ver nuestras debilidades y nuestras fortalezas y ver nuestras capacidades también en nuestro carácter, nos moldea también, porque muchas veces cuando nosotros andamos en el mundial, nos decían una cosita y inmediatamente explotábamos, ¿verdad? Y hacíamos de todo. Y vemos que al venir a los pies de Yeshua, Él nos ha ido forjando también en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en cómo ver las cosas, a cómo las veíamos antes, a cómo evangelizar, a cómo guiar a las personas, a cómo dar un consejo. En todas estas clases, no solo en esta, hemos venido viendo eso, cómo aconsejar a una persona, también a tener prudencia cuando uno le va a hablar a aquella persona para no herirla quizás más de lo que está herida, y etcétera, etcétera. Buenas noches. Buenas noches. Sí, exacto. Tener prudencia es una de las cosas importantes porque un mal consejo es terrible, ¿verdad? Puede llevar a la perdición. Vean ustedes, hay mucha gente que se va solo cuando Moisés golpeó la roca, pero se les olvida todo lo que pasó antes. ¿Por qué? Porque hay gente que se va solo al pecado, a la falla. No ven lo bueno que hizo, la paciencia que tuvo para dirigir ese pueblo. Mucha gente no habla de esa paciencia que tuvo Moisés. Yo me imagino a Moisés por ratos ya desesperado, y claro, esa roca, y el pueblo estaba ahí, dele. Y el papá 2 veces, y que tomen agua de una vez, ¿verdad? ¿Quieren agua? Como siempre, ¿verdad? Sáciesen de agua. ¿Quieren comida? Tomen, ahí está toda la comida, todo el maná. Mándense todo ese maná, cómaselo. Ya. Entonces, o sea, hay momentos a mí me hubieran quedado vara, seguro. ¿Cómo? A mí ya no me hubiera quedado vara, seguro. Puro mi prima que dice que a ella le pegaban con una reglita siempre, ¿verdad? Porque como decía que había que pegarle con vara, entonces mi tío tenía una reglita y cocinaban con leña. Entonces dice que cada vez que ella podía y quemaba la reglita, ¿verdad? Pero siempre mi tío se encontraba una mejor, dice. Entonces que ya, y como mi tío decía, ya, y es que es bíblico, ya, y ahí dice que con vara, y mi prima cada vara que se encontraba la quemaba, ¿verdad? Para que no quedara. Entonces imagínense nosotros, por eso fue que Moisés, y todo lo que pasó, porque tenía un pueblo terco y duro. Ay, Dios mío. Bueno, Señor, yo a mis pastores les di guerra, de verdad. Yo a mis pastores les di guerra, porque yo todo lo preguntaba, yo quería saber tanto en aquel momento que vea, yo cuando me di cuenta que ser cabra no me servía porque no iba a entrar al reino de los cielos, me volví oveja, ¿verdad? Y después dije, bueno, voy por pastora, ¿verdad? Pero recordemos que las cabras no entran en el reino de los cielos, ¿verdad? Recordemos eso. Bueno, en el nombre de Yeshua, que el Padre Eterno los bendiga, los guarde. Ah, Jessica, ¿ibas a decir algo? Sí, pastora. Dime. Luz, bendiciones para todos y todas. Entonces hoy por eso usted es pastora, paz. Vio, lo que se siembra se cosecha. Ay, sí, pero yo le digo a Dios que no, que me mande ovejas, ¿verdad? Porque es que mucha cabra que va, cuesta mucho. No, es terrible, ¿verdad, paz? Pastora, mejor pida hijos. Hijos, sí. Y no ovejas. Sí, porque la oveja no sabe lo que hace. Dice que la oveja anda viendo solo para abajo, ¿verdad? Sí, mejor pide hijos y no animales. Bueno, que el padre, sí, es que la oveja no sabe lo que hace. Dice que la oveja solo anda viendo para abajo. No, la oveja no puede ver hacia arriba, ¿verdad? Son tercas, son tercas. Sí. Ay, las cabras más todavía, pastora. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, Padre Eterno, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza, Señor. No permitas que el enemigo venga y nos robe lo que tú hoy nos has dado, Señor, con tanto amor. Gracias, Padre, porque tú nos has escogido para aprender, para analizar la vida de tus siervos, de tus hijos,
de esos héroes de la fe. Padre, enséñanos y capacítanos cada día más, Señor, para ser mejores y hacer tu voluntad y no tener que pasar procesos largos, sino hacer las cosas en el tiempo que tú tienes determinada, Padre. En el nombre de Yeshua te pedimos perdón por muchas veces ser cabras, por muchas veces no hacer tu voluntad, por muchas veces dejarnos guiar por nuestras emociones y por el dolor, por la angustia, por la alegría, por la tristeza. Perdónanos, Señor, por no dejarnos guiar por ti. Hoy te pido perdón una vez más en el nombre de Yeshua y enséñanos, Padre. Capacítanos, Padre. No queremos golpear la roca 2 veces, Señor, sino hacer solamente tu voluntad, Señor, para ser agradables delante de ti, Señor. Ser hijos aceptados delante de ti. Gracias, Señor. Gracias porque yo ya sé que tú nos has perdonado y que tú nos estás moldeando con amor eterno. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Gloria al Padre, amén. Gloria al Espíritu de Dios. Bendiciones. Buenas noches. Descansen. Esto se pone cada día mejor, pastora. Gloria a Dios, ¿verdad? Y van a ver la historia de la otra semana, es buenísima. Sí, gloria a Dios. Muchas gracias. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a todas. Bendiciones. Bendiciones para todas y todos. El Eterno me las bendiga a todas. Las medias de eso.